Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Este es un espacio de karatecas para karatecas sobre karate. En breve les traigo un episodio especial con una conferencia online que mantuvimos con motivo del Día Mundial del Karate y con la participación de Jorge Crosa Sensei y Gerardo Alves Sensei. Una producción que hicimos en conjunto con Karate y Ciencia desde Chile. Y es, como les digo, en breve les traigo un episodio especial. Para el episodio de hoy tenemos, como siempre, algunos temitas para hablar de interés general. Tenemos el aporte de José Navarro Sensei desde España y los dojo apuntes de Gerardo Alves Sensei desde Canadá. Como les decía, ayer festejamos el Día Mundial del Karate aquí en Podcast Dojo en conjunto con Karate y Ciencia, ¿no? De Javier Meneses Sensei de Chile. Y lo festejamos con una conferencia internacional por Zoom con dos exponentes, ¿no? Con Gerardo Alves Sensei y Jorge Crosa Sensei. Lamentablemente la conferencia no da tiempo para preguntar todo lo que uno quiere, ¿no? Pero es un ámbito muy motivador. Es muy motivador escuchar a sensei que han estudiado y entrenado toda su vida, ¿no? Es una charla de ese tipo, motiva la reflexión y genera una serie de pensamientos referentes a los conocimientos propios, ¿no? Y a las áreas conceptuales que puede haber pasado por alto o que se podría enfocar de otra forma, ¿no? Lo mejor que da este tipo de cosas es ver el karate desde otras perspectivas, otras historias personales, otros caminos. La audiencia de este podcast a esta altura debe saber que mi visión del karate no es una visión conformista, ¿no? Ya vamos por 20 episodios y en todos los episodios vengo con una posición que apunta y empuja hacia la evolución, a la transformación de lo que es el karate de hoy. Para mí lo que heredamos de los maestros no está completo ni terminado. Para mí el karate, como vía y disciplina de vida, debe estar en continuo desarrollo. Para mí el karate ya no es patrimonio de Okinawa o Japón. Así lo quisieron ellos mismos. Para mí el karate de hoy es patrimonio de la humanidad y por ende expuesto a los embates e influencias del desarrollo humano a nivel social, cultural, científico, etc. También creo que es nefasto hacer el culto a la personalidad, sean senseis que estén vivos o a senseis que ya hayan pasado la posterioridad. Para mí, todos y cada uno de los karatecas que amamos y vivimos el arte debemos tomar responsabilidad personal por el desarrollo del karate. Debemos aprender y comprender y materializar esos conocimientos en habilidad física y marcial. Si sabes, pero no tienes habilidad, no eres karateka. Y si tienes habilidad natural, pero te falta comprensión, no eres un sensei. Por eso es necesario analizar y poner a prueba lo aprendido. Tengo un sinfín de temas que quiero desarrollar y transmitir a la audiencia. Y tengo la intención de hacerlo, ¿no? Poco a poco en este espacio de Podcast Dojo. Hoy quiero tocar dos temas básicos que conciernen al corazón mismo del karate como arte y sistema marcial. El primero concierne al carácter reactivo con el que se suelen analizar los bunkai y desarrollar los kumites. 999 de cada 1000 exposiciones de bunkai y kumite enseñadas en dojos, seminarios, YouTube, etc. comienzan con un ataque por parte de un atacante o uke y la consiguiente defensa del muchachito de la película, es decir, el tori. Por lo general, el uke ejecuta una técnica de base como un chudanzuki sin penetración ni evolución ninguna, a larga distancia y con hikite incluido. El tori responde generalmente con un bloqueo básico, yodanuke por ejemplo, seguido de uno o más contragolpes en go no sen, mientras el uke se mantiene pasivo. Esto para mí es una aberración que jamás pudo haber sido la intención original del kata.
Y si lo fue, entonces hay que descartar ese kata de nuestro entrenamiento inmediatamente. ¿Por qué me atrevo a afirmar algo así tan categóricamente? Lo hago porque la premisa básica del karate como arte marcial es que se ocupa con la violencia. Punto. El karate es un sistema que nos permite confrontar y manejar violencia. Si el karate no cumple con su premisa básica, no es karate. La violencia, los ataques a los que podemos ser sometidos, no tienen nada que ver con el escenario de Bunkai que acabo de describir. Entrenar de esa forma no nos prepara para enfrentar violencia real y concreta. Por lo tanto, debe ser descartada. El Bunkai debe contener elementos que nos permitan aprender, entre otras cosas, a manejar el avance, el empuje y el agarre del agresor que nos ataca. La violencia nunca viene encapsulada en una sola técnica. Viene de la mano de la invasión territorial, el empuje y el tironeo, la lucha por la posición, etc. Por eso el kata y su Bunkai deben enseñarnos métodos para dominar en todos estos parámetros. Si no, no es karate. En segundo lugar, el tema que quería abordar es la visión que se tiene al analizar y ejecutar kata y por ende las lecciones y la información que se extrae de los katas. En el karate de hoy parece que hay una obsesión con las técnicas percusivas. Es como si en el kata no hubiera lugar para expresar otras técnicas que las características percusivas. Las katas están llenas de trabajos de pies, dachis y técnicas que son claramente llaves, estrangulaciones, proyecciones, etc., que al ser expresadas percusivamente pierden su sentido, intencionalidad y contenido técnico. Siempre hablando en términos marciales, ¿no? Para dar un ejemplo, hay muchos katas que contienen una secuencia donde un desplazamiento culmina con el posicionamiento de las dos manos a un costado del cuerpo, una en hikite y la otra en seiken con la palma hacia abajo. Esto es claramente un agarre y control del oponente, y por consiguiente es necesario enraizar antes de hacer la técnica. De ahí el desplazamiento previo a la técnica. La trayectoria también es importante para la eficacia de esta técnica. Normalmente se ve en la ejecución de kata de esta técnica ser expresada como un vacío de transición hasta la próxima técnica percusiva, falta de intención, raíz estructural y efectividad. O si no, se la ve expresada percusivamente, como un golpe. El tema es que en los dos escenarios descritos, esta técnica es tácticamente irreal y nefasta para las posibilidades de sobrevivencia del practicante. Bien entendida y por ende bien ejecutada, esta técnica es no solamente extremadamente eficaz, sino que es una expresión de los principios de manipulación y control de las articulaciones del oponente. Por lo tanto, comprendiendo esos principios, se pueden estudiar y entrenar muchas diferentes formas de ataque y control. En el próximo episodio seguiremos rompiendo dogmas y desenmascarando mitos en pos de hacer del karate un sistema profundo y cristalino para todos sus practicantes. Ahora los dejo con Navarro Parra Sensei. Vamos. Muy bien. Hemos trabajado diferentes formas de mover el cuerpo, diferentes segmentos, y eso sumado hace que el Suki tenga más calidad. Lo que hago es unificar las fuerzas. No solo es rotación, sino que también es traslación. No es solo el lanza de brazo, sino conectar el brazo con mi eje central. Luego tengo que estar enraizado para sacar fuerza. Si yo voy a empujar un coche con unos patines, entonces, ¿qué ocurre? Que no tengo enraizamiento, ¿vale? Que lo primero que hace cualquier persona inteligente es quitarse los patines. Los karatecas no, los karatecas queremos empujar con patines, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es quitar los patines porque tengo que buscar puntos de apoyo en el suelo. Por eso hemos trabajado Shikodashi, para que mi centro de gravedad baje. Y ahora, por ejemplo, cuando hacemos un Oizuki,
tendríamos que sentir todo eso. Pero también un Maesuki, pero también un Raken, pero también un Gedan Barai, pero también en cualquier tipo de técnica, incluso de pierna. Solo que el Suki es una técnica muy definida y que te ayuda a que todas esas partes se puedan unir. En los movimientos circulares es un poquito más difícil, pero básicamente lo mismo. En un movimiento circular, pues a lo mejor predomina más la rotación de la cadera, de la cintura y un poquito de la cadera. En un Suki predomina, o en un Maigeri, predomina más la penetración, pero no significa que no haya rotación. En un Gedan Barai predomina más que mi energía va hacia abajo, descendente. En una Geuke, que mi energía va hacia arriba. Es decir, son energía, expresiones de energía que yo la canalizo a través de lo que llamamos técnica. ¿Entendéis? Una técnica no es un movimiento, un gesto más o menos estético. Es, si yo quiero mandar agua en una dirección, hago una tubería y entonces el agua sería la energía y la tubería sería la técnica. Por ahí pasa y la dirijo. Es decir, estoy dirigiendo, en este caso sería el agua, que sería una fuerza, o la energía igual a fuerza, que sería en una defensa o en un ataque. Con las defensas pasa lo mismo. Es decir, puedo absorber tirando, mi energía entonces iría para atrás, pero igual podría tirar de la cadera hacia atrás, podría rotar la cintura, ¿entiendes, no? La dirección varía, pero el concepto del principio sería el mismo. Lo que pasa es que en nuestra mente hay que ordenar esos principios porque nosotros a veces cuando empezamos karate los segmentamos. Vemos gestos diferentes, por lo tanto mi mente interpreta que son cosas diferentes. Pero en realidad, no, en el fondo no lo son tanto, no dejan de ser manifestaciones de energía. Que yo lo que hago es ordenar mi cuerpo, es decir, crear una estructura determinada para esa energía y ir moviéndola. Cuando nosotros caminamos, estamos ejerciendo una energía, si vamos para adelante, hacia adelante. Si tú ves a alguien pegando saltitos, va a recorrer pocos caminos, pocos kilómetros, porque toda la energía se va dispersando. Alguien que lleva mucho tiempo andando, para economizar, lo que le pasa es que su cuerpo, su centro de gravedad baja y casi va como arrastrándose, pero en realidad lo que está haciendo es economizar la energía. Pues ese es el mismo principio que se hace en Aizuki. Me asiento al suelo y disparo. También tiene que ver otros factores, ¿no? Como la velocidad, la coordinación. ¿Por qué? Porque al final un Suki no deja de ser un ataque. No significa solo que mi cuerpo se mueva, sino que tiene un objetivo. ¿Para qué se mueve? En este caso se mueve para transmitir fuerza, ¿no? En la defensa, al contrario, para anular la fuerza del otro. Si yo lucho contra el viento, ¿no? Que yo no soy el que ataco, sino que el viento es el que me ataca cuando es fuerte, mi cuerpo hace lo mismo. Se asienta, se echa ligeramente para adelante, no se echa para atrás, no se queda recto, ¿no? Sino que hay una pequeña inclinación del Senshū-Zen, del eje central hacia adelante, para aguantar esa energía con todo el cuerpo y no solamente con el tren inferior. Esa idea. Entonces, bueno, la naturaleza nos lo da de vez en cuando y el cuerpo se organiza. Y en karate, como hay muchos elementos con los que combatir, sobre todo cuando soy principiante, digamos que tengo que aprender lo que mi cuerpo ya sabe de forma natural, a través del intelecto primero, a través de la vista después, imitando gestos y a través de mejorarlo a través de la experiencia con la práctica. Entonces es importante que cuando hagamos una técnica, sepamos cuál es la función de la técnica. ¿Para qué sirve? Esto es fácil decirlo, pero después te encuentras muchas veces haciendo una defensa con la misma tensión muscular y el mismo gesto, vamos a llamarle direccional, o sea, todo el cuerpo va en la misma dirección que a lo mejor un ataque, mientras que a lo mejor una defensa es dejando pasar o apartando. Y a lo mejor yo para apartar no necesito una energía tan grande, con un simple movimiento de rotación de mi cuerpo pasaría. Sin embargo, si viene frontal, a lo mejor necesito asentarme porque lo que estoy haciendo es aguantar una energía que me viene. O quitarme, ¿no? Si es muy fuerte, me quito, para eso está la esquiva. Y un Suki lo interpretamos como una energía que se frena. Pero en realidad, mi brazo es por donde la energía sale. Se transmite a través del puño y del puño al cuerpo del otro. Entonces, en el momento que yo hago una tensión innecesaria en esa trayectoria, cuando estoy golpeando, sería como ponerle al agua que va por la tubería,
¡pum!, pues ponerle un tope en un momento, a lo mejor pequeñito, y entonces toda el agua que va se frena, es decir, los grifos, ¿no? Si lo cierras un poquito, ¿qué pasa? Que hay menos fuerza. Y no solo pierde cantidad de agua, también pierde cantidad de energía, o sea, cantidad de velocidad. Por eso pasa lo mismo cuando hacemos esto en el aire. Por eso es importante que haya un trabajo al aire, porque el karate tiene una versión educativa y hay que disciplinar, pero que no se coma ese trabajo la realidad de lo que sería una técnica. Entonces hay que trabajar mucho por pareja y mucho golpearle al saco y mucho golpearle no solo al saco, también a makiwara, también a los paos, ¿no? Es decir, usar diferentes superficies para que mi técnica no sea solo contra un objeto determinado. Y sobre todo, el makiwara tiene sus ventajas, pero no se mueve, ¿entiendes? Es demasiado rígido, mientras que un saco, si le das fuerte, se te mueve, con lo cual tienes que seguirle, tienes que pegarle movimiento. Después, por ejemplo, yo practico con diferentes sacos de agua incluso, ¿no? Un saco de agua que pesa no puedes darle igual que a un saco más rígido, tienes que pegarle con más penetración. Mientras que a un saco más ligero tienes que pegarle con más velocidad. ¿Entiendes? Entonces, todos esos trabajos hay que hacerlos. Y luego con alguien que se opone, que en este caso es un compañero, a través de los diferentes ejercicios de pareja o del kumite preestablecido, de un bunkai o del yukumite, desde un yukumite suave hasta lo que consensúe, ¿no? Quiero decir, porque no, tampoco te puedes estar pegando todo el día, si no acabas, igual acabas lesionado y ya no puedes practicar más. Pero bueno, de vez en cuando sí, como para tomar experiencia en el combate hay que tocarse un poquito. Nosotros, tú sabes, siempre nos tocamos. No nos tocamos a dañarnos, pero nos tocamos. ¿Por qué? Porque te da realidad de la distancia, te da realidad de la estructura, te da realidad de la eficacia, si sirve o si no sirve. Te da un montón de puntos ahí que tienes que valorarlo y entonces que al aire no se puede, al aire todo queda más bonito, es más limpio. El combate real, sin llegar a ser marrullero, ¿no? Como decimos en España, es más sucio, excepto cuando hay mucha diferencia de nivel, obviamente. El que tiene más nivel pues juega un poquito con el que tiene menos nivel. Y entonces ahí se está un poquito. Entonces, las técnicas, el Quijón, no son básicas, son técnicas fundamentales. Son técnicas que contienen elementos que nos hacen crecer dentro del karate. Trabajar solo Quijón es incorrecto, porque te da unas cosas pero no te da otras. Pero trabajar el Quijón como si fuera kata, es decir, como un gesto puramente vacío al aire, donde yo solamente lo lleno de fuerza y de velocidad, es decir, de impacto al aire. El impacto al aire se interpreta como que freno la energía, ¿no? Hago ¡guau! No pego suave. Y estética porque muchas veces estoy desnaturalizando la técnica para que se vea bonita. Entonces, hemos trabajado el Suki con diferentes movimientos, lo hemos disesionado, ¿no? Como un rato. Y ahora, a través del Suki, de la práctica del Oizuki, tomándolo como ejemplo, lo que vamos a hacer es juntar todos esos conceptos, que son conceptos universales, como hemos dicho antes, que se aplica a cualquier movimiento. Es más, se aplica también a las katas. Y además, se aplica también al combate. Si yo no soy capaz de pegar el salto del Quijón a la kata y de la kata al combate, es que ahí hay algunos eslabones que se están perdiendo. Esa idea. Lo que pasa es que el Quijón no es el que nosotros interpretamos. Quijón, hoy Suki, recto, no sé qué. El Quijón es técnica básica, punto. Nadie te dice que tienes que hacerla de una manera determinada. Bueno, te lo dice el estilo. Pero realmente tú puedes practicar el Quijón libre, como si fuera un Quijón de combate, como se hace en otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, en boxeo. Ellos hacen Quijón, no le llaman Quijón, pero hacen Quijón, ¿entiendes? Pero su Quijón es muy cercano a cómo se combate. Mientras que nuestro Quijón, por algún motivo, bueno, algunos lo sabemos, pero bueno, no es motivo de debate, está muy alejado de lo que sería un combate real. Entonces, podemos decir, metodológicamente, tenemos un Quijón clásico, por llamarlo de alguna manera, y tenemos un Quijón kumite. Pues eso es un poquito lo que estamos trabajando hoy. Seguimos, entonces. Bueno,
todo lo que hemos trabajado ahora de forma seccionada, la rotación, la traslación, el enraizamiento, la trayectoria, la estructura, ¿no? De no inclinarnos, no arrugarnos, sino estirarnos, pues ahora todo eso tendría que condensarlo dentro de lo que sería la técnica Oizuki. Y entonces, con este conocimiento ya no puedo hacer esto. ¿Lo ves? Que no hay traslación de mi energía. No puedo trabajar bajo unos patrones diferentes, porque se supone de que ya he descubierto el espíritu del Oizuki. Elijo una forma básica, que es avanzar, pero con esos conceptos. Entonces, más que la forma, ya visualizo que voy a ir a un oponente y toda mi energía va para allá. ¿Entiendes esta idea? Eso. Me freno porque si no me caería, obviamente. Bueno, en el Quijón no se trata solo de hacer gestos, ¿no? Hemos estado practicando algunas técnicas. Fíjate la diferencia de intención, de atención, de transmisión, ¿sí? No estoy solamente fijo en mi cuerpo, en tomar conciencia de mis partes para que quede como un vaso bonito, sino que mi cuerpo expresa funciones y mi técnica, quiera o no, se transforma. Si yo trabajo al aire un movimiento de béisbol usando el cuerpo de una manera determinada, yo puedo imaginar o visualizar qué está ocurriendo, pero si alguien me manda una pelota y yo la tengo que devolver con energía suficiente, mi cuerpo se organiza, entonces no existe estilos ahí, existen funciones. Pero un estilo tiene que tener diferentes niveles, ¿no? Como ocurre en las artes de espada, que tú tienes un nivel básico, un nivel medio, un nivel avanzado, es decir, Shoden, Shuden, Okuden. Eso a veces en karate no existe, existen en las katas, que se contemplan katas más superiores, katas medias o katas más inferiores. Y que muchas veces tienen una relación más con la dificultad técnica que con la función propia del kata. Entonces yo creo que como método tendríamos que hacer, pues sí, a lo mejor como hacemos karate, a lo mejor puede salirse demasiado de esa línea, tener un trabajo como más formal, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también tiene unos beneficios, ¿vale? No hace falta explicarlo ahora, pero bueno, todo el mundo que da clase lo sabe, todo el mundo que practica lo sabe. Lo que decíamos antes, ¿no? Yo no puedo estar patinando. Si yo quiero usar una energía de empuje para empujar un coche con unos patines, pues entonces me deslizo. Yo tengo que aprender a enraizarme. Y lo primero que haría, pues un coche, si tiene lógica, es quitarte los patines para que tus pies se asienten en el suelo, crear una energía, en ese caso, de empuje. Entonces, ahí no estamos pensando en posiciones, ¿no? Es que yo empujo con la pierna de atrás recta. No, es que yo empujo con el tronco, sino que tu cuerpo se organiza para empujar, ¿no? Y lo primero que hace es precisamente enraizarse en el suelo y esa energía transmitirla hacia el extremo. Entonces, mi idea dentro de las clases, que vosotros ya lo sabéis, es también tener como una especie de quijón complementario que se acerque a lo que sería la realidad del arte marcial. En algunos casos, y curiosamente, ese quijón no varía mucho del original, por ponerle un nombre, y otro es que no tiene nada que ver. Es decir, jamás se podría defender de una manera determinada tal como se hace una técnica en un kata determinado o en un quijón determinado. Porque se ha ido quitando tanto la función de que al final ha quedado solo la taza vacía. Y encima, muchas veces incluso al revés, boca abajo. La boca tentando en la mesa, ¿no? Para que cuando vierta se derrame, ¿no? Se llega a veces a ese nivel de desnaturalización. Entonces, la propuesta que estamos haciendo hoy es reflexionar sobre un quijón que nos permita, sin alejarnos mucho de lo que es nuestra tradición, que es el karate, de alguna manera consensuarlo con un quijón enfocado al combate, que sirviera para el combate. Que es decir, que cuando yo haga un Suki no solo sea capaz de llegar, sino que además no tenga hueco para que lo tome contre, de que mi Suki vaya a una zona determinada,
y no de forma arbitraria lanzo un suki a ver si te doy, es decir, que sea una distancia correcta, que me dé además otras capacidades, ¿no?, de reacción en caso de que no llegue, que me sirva para combinar, que mi cuerpo esté elástico, flexible, que no esté sometido a gestos que me limitan, sino que el movimiento sea natural, vivo, y funcional de cara a la marcialidad, ¿vale? Y luego el Quijón más básico, pues para otros propósitos. Entonces, si somos capaces de hacerlo, de entenderlo sobre todo, porque hacerlo hacemos, pues posiblemente hagamos un karate bastante avanzado, donde no tenemos que estar buscando en las katas muchas veces lo que no somos capaces de encontrar en el propio combate, ¿no? Las katas a través del bunkai, ahí hay como elementos que están escondidos que no somos capaces de descifrar, y entonces tenemos que buscarlo en otros sitios. Yo creo que el karate está bastante bien ordenado. Lo que está es un poco mal enseñado, no por los maestros actuales, yo creo que viene ya desde atrás, pero también los maestros actuales tenemos que reflexionar, ¿no?, para poder enseñar un karate, me atrevería a decir, de más calidad y distinto. Tenemos más medios. No somos peores karateka ahora, lo eran entonces. Hay diferencias porque la sociedad actual no es la misma. Ahora, afortunadamente, en Occidente no tenemos que defendernos de todo lo que nos sale por la calle, ¿no? Es una sociedad bastante ordenada, pero a nivel de un karate bien hecho, yo creo que se podría usar perfectamente si no tuviera otros sistemas. Lo que ocurre es que hay que investigar en ese punto. Y a veces olvidamos el Quijón, y el Quijón para mí es fundamental porque tiene muchos elementos. La propia dinámica de un Suki tiene muchos elementos que ofrecerte. La propia movimiento de un Gedan Barai o de un Ushiyuke o de una esquiva tiene muchos elementos que ofrecer, solo que nos hemos ido quedando en la postura y en la forma, como el sabor de la comida, ¿no? Nos fijamos más en el sabor que realmente los ingredientes que tiene, que es lo que nos alimenta. Si una comida tiene buen sabor, está bien, pero sobre todo lo importante son los ingredientes, que es lo que nos va a mantener con vida. Es como un pastel, ¿no? Un pastel puede tener muchas formas diferentes, pero si no tiene azúcar no sabe a nada. Entonces, tenemos que echarle azúcar para que cada pastel sepa diferente, a pesar de que el elemento principal sea el azúcar, ¿no? Pues en karate igual. El Quijón, el elemento principal es la función de la técnica. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos avanzando en la medida que podemos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a hacer un saludo para cerrar la clase y seguimos ahora entrenando un poquito libre con katas, ¿vale? Hacemos unas cuantas katitas para trabajar esta idea del Quijón aplicado a la kata y si puede ser al combate también. Venga, vamos a hacer un saludo final. Hoy. Arigato, gozaimasu. ¿Qué tal, amigos del Do? ¿Cómo están? Bueno, estoy de vuelta acá para traerles uno más de mis dojo apuntes que considero que si lo escuchan atentamente puede dejarles algo en positivo. Para mi concepto, volver a las raíces es una estricta cuestión de identidad. Se me hace imposible pensar en interpretar el camino que sigo si desconozco elementos que me ayuden a valorar lo que los grandes maestros hicieron para dar vida a nuestro arte. Entonces, me he preguntado muchas veces qué es realmente un Ryu. Hay una respuesta fácil, que es aquella que consiste en traducirlo como estilo, como una cierta manera de hacer algo. Ciertamente estilo es una buena definición de Ryu. Pero tras una mayor reflexión, Ryu, adjunto a un sistema de artes marciales, abarca mucho más que un estilo o manera de hacer las cosas. No todas las artes marciales eran semejantes, existen abundantes diferencias en todos los budo. Se podría
pensar que puede haber muy pocos modos en que se puede usar el propio cuerpo o las armas para derribar a un enemigo, teniendo en cuenta que nuestra fisiología humana en general es igual a todos. Pero las artes de lucha asiáticas se han desarrollado para aprovechar las sutiles variaciones sobre temas y conceptos básicos. Es esta sutileza en la aplicación de formas el sello distintivo de cada ryu o ryuja. En primer lugar, el término ryu en japonés proviene de la pronunciación de caracteres chinos. Ryu o nogare, que también es una alternativa a la lectura. Y esto simplemente significa fluir. En Japón, cuando ryu se adjunta a una palabra como parte de una escuela de arte o de artes marciales, significa un sistema particular o estilo del arte. Por ejemplo, Shorin-ryu Karate sería el sistema del joven bosque de karate. El Kashima-ryu shintoísta sería la escuela centrada en el santuario sintoísta de Kashima. O el Sogetsu-ryu, o sistema del arreglo de flores de Sogetsu. Y así podríamos continuar. En muchas artes tradicionales japonesas, el fundador del estilo experimentó lo que equivale a una revelación divina. Estos expertos ya habían desarrollado un amplio repertorio de conocimientos técnicos a través de un estudio de los métodos marciales y a través de la experiencia real en el campo de batalla. Pero al haber agotado y llegado a los límites de sus conocimientos técnicos, conscientemente se sometieron a Shugyo, o un riguroso entrenamiento que puso a prueba su mente, cuerpo y espíritu. A menudo, en un santuario sintoísta o templo budista, o en un refugio religioso oculto en el desierto o la cima de una montaña, se buscaba poner al desnudo los secretos del universo espiritual. Al igual que la intensidad del entrenamiento zen, después de haber agotado los caminos habituales de la conciencia, el candidato en las artes marciales Shugyo buscó alcanzar una nueva y esclarecedora visión, la cual le daría la clave de la verdadera maestría de su arte. A menudo, una simple frase o una muy rudimentaria técnica sería la llave que desbloquearía todos los métodos que posteriormente va a desarrollar el fundador. Esto se conoce como Tenshin Shoden, o el conocimiento otorgado por los cielos, o Muso, los conocimientos adquiridos gracias a un sueño celestial. Cosa que definitivamente se ha desvirtuado completamente en nuestros días, dando paso a un tema puramente comercial o marketinista, lejano de aquellos verdaderos comienzos. El conocimiento, por lo tanto, era puramente divino cuando pasó de los dioses a la primera generación. Si se quiere mantener como un sistema de inspiración divina, entonces siempre hay que volver a esta persona, es decir, el fundador. Por lo tanto, el término Ryu es un flujo que se remonta a las fuentes del estilo, que fue de inspiración divina. La filosofía budista sostuvo que entramos en una era llamada Mappo, o una época en que la sabiduría de los antiguos decaía. Así, el futuro, por lo tanto, no es necesariamente mejor que el pasado. En Mappo, las recientes innovaciones no pueden ser mejores que las enseñanzas originales. Todo después de Buda es ligeramente inferior a Buda. El concepto de la decadencia y la entropía tiene una incidencia en lo que es un ryu. A menos que se pueda alegar que se sigue una corriente pura desde la fuente, la transmisión directa, o shikiden, de los métodos y conceptos del fundador es por lo tanto la innovación en aras de la modernización o de la actualización del ryu, lo que se consideraría como una degradación. Esa es la razón por la que un ryu se esfuerza por mantener sus características definidas, tal y como fueron postuladas desde un principio. Como ejemplo conocido por mí, pongo a Higa Yuchoku Sensei, quien habiendo recibido conocimiento del Nahate por un lado y por otro siendo alumno directo de Chibana Choshin, fundador del Kobayashi, y del Shorin Ryu,
por otro definía su escuela Kyudokan como continuadora del Ti de Matsumura, más que del de Itosu Sensei, quien había sido el maestro directo de Chibana Chosin, marcando de esta forma una vuelta a la interpretación original del Ti. Esto no quiere decir que los ryu de artes clásicos sean inmutables, como una pieza de museo. Usando la analogía de un manantial, si las aguas del río se detienen, se estanca y se convierte en un pozo. El río debe fluir a través del tiempo. Cada dirigente del ryu, que supuestamente ha recibido la transmisión directa, posee la prerrogativa para redefinir las enseñanzas, siempre y cuando siga siendo fiel a las bases filosóficas y las técnicas inherentes. Así podremos ver que Shimizu Takagi, uno de los mayores exponentes del Shindo Muso Ryu en el siglo XX, fue capaz de desarrollar técnicas Kihon para mejorar la instrucción moderna de los estudiantes en el personal arte inspirado por la visión de Muso Gonosuke. Mientras meditaba en la cima del monte Homan, Shimizu sistematizó diversos movimientos comunes a muchos kata y desarrolló una serie de técnicas básicas que ayudan al entrenamiento. Él no alteró los movimientos de los katas en sí mismos. Vuelvo a poner de ejemplo la escuela que practico, así puedo expresar que el Kobayashi Kyudokan, tiene en sí el concepto de la circularidad y de la técnica que le diera Bushi Matsumura, mientras que otras líneas que se desprenden del mismo ryu tienen un sistema diferente que se remonta a otras fuentes que avanzaron a su vez en otras direcciones. Los kata llamados originales han intentado permanecer relativamente sin cambios, pero a causa de los intercambios con otros ryus y las revelaciones descubiertas en el curso ordinario del entrenamiento, los maestros y estudiantes de nivel superior han tenido que elaborar diversos conceptos de Kihon. Todo esto para mejorar la formación de los estudiantes. Esta aparente superposición de técnicas, en mi opinión, si se hace con claridad y por buenas razones, es un muy buen estímulo para mantener vivo y próspero el ryu. No se está inventando nada, solo se le está dando una ampliación al criterio para que se convierta a su vez en un buen aprendizaje. Según sea la escuela, se utilizan diferentes clasificaciones de tales complementos. Un término corriente es gaiden, que quiere decir aprendizaje foráneo, es decir, técnicas desarrolladas fuera de la visión del fundador. Un ryuja es una facción de una facción, es decir, se trata de una variación de un ryu creado por uno de sus discípulos más destacados. El discípulo no ha roto completamente con las enseñanzas del ryu, pero ha desarrollado una variante que es notablemente diferente de la línea original. Sin embargo, conserva las características básicas del ryu. Este ryuja entonces se convierte en un linaje diferente a la línea original, un tributo si se quiere. Esto puede considerarse el entendimiento popular que todos conocemos como escuela. Sigue al ryu original, pero tiene variantes anexadas. Estilo y camino, ryu y do. ¿Qué es esto? A causa de las enormes diferencias entre sistemas recientemente desarrollados, el Karate-Do conserva sus sistemas ryu. Así, mientras una escuela como Shito-Ryu puede tener un kata llamado Kusanku, este es diferente del Kanku de Shotokan, que será a su vez diferente del Kushanku del Shorin, y así podríamos seguir extendiéndonos. Sin embargo, el judo, como forma de do, un tipo moderno de arte marcial que acentúa el desarrollo de la mente, el cuerpo y el espíritu sobre la defensa propia o diferentes métodos de combate, es solamente eso, judo. Puede tener un estilo Kodokan de judo, un estilo de colegio japonés de judo, un estilo olímpico de judo, pero básicamente porque todo está englobado. No hay ningún ryu en el judo. El judo es tan maleable en técnicas y es tan razonable en su uso científico de los métodos de agarre orientados a la competición
que continúa creciendo e innovando en su complejidad técnica. De hecho, es realmente difícil innovar y crear algo completamente nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, como reza el refrán. La mayor parte de los artistas marciales en este día y época simplemente no somos capaces de tal originalidad. Lo mismo sucede en Kendo. Kendo es aún más antiguo que el judo como forma moderna organizada por un comité. Fue resucitado por artistas modernos con objetivos deportivos y filosóficos. Mientras puede haber ryu en Kenjutsu, en Kendo solo hay Kendo y las particulares variaciones de los profesores. Originalmente el Aikido comenzó como una consolidación de técnicas compiladas por Ueshiba Morihei Sensei de varios ryu. Pero esta forma moderna desde entonces se ha fisurado y se ha separado. Y como se puede considerar, se ha faccionalizado en grupos legítimamente diferentes. Y son diferentes a un ryu también. Pero en general, uno todavía puede ver un tono similar que une a un practicante del estilo Tomiki, por ejemplo, de un practicante del estilo Shoshinkan, o de un practicante del estilo Aikikai. Todo lo cual es notablemente diferente del Daito Ryu, por ejemplo. El Iaido es un arte interesante. Sennihon Seitei Gata son las formas estandarizadas a las cuales se adhiere la mayor parte de los practicantes de Iaido, pero que cubre por encima a los distintos Ryus de Iai que existen. No sucede esto con la actual moda de las artes marciales, esta que hoy se ha denominado artes marciales mixtas, establecidas en USA principalmente, y que engloban la mezcla de técnicas pensando que si ponen juntos todos los sistemas se obtendrán técnicas mejores debido a la suma de sus partes. Para un tradicionalista como yo, sin embargo, que únicamente formamos una mezcolanza y es algo que miro como que formamos una mezcolanza ilógica. Cuestión de punto de vista, eso sin lugar a dudas, ya que la riqueza de la técnica de un ryu hace que posiblemente no nos alcance la vida para llegar a dominarla en su totalidad. Con lo cual agregarle más no lo complementa, sino que lo distorsiona. Siempre recordando que la efectividad va a tener como elemento fundamental al individuo, a la persona. Este será definitivamente el factor desequilibrante y no precisamente el sistema. En el deporte, la innovación es buena. El judo olímpico, por ejemplo, es constantemente modificado por su influencia, como ya viéramos, de otras maneras de lucha cuerpo a cuerpo, que se incorporan dentro del marco de las reglas y regulaciones de competición del tipo randori. El karate-do se ha beneficiado, aunque habrá quienes opinamos que también ha sufrido, con el intercambio de métodos en los torneos abiertos entre exponentes marcadamente distintos. Los practicantes de estilos coreanos pueden aprender técnicas de mano de los practicantes de estilos okinawenses. Los practicantes de estilos japoneses pueden aprender técnicas de pateo de los practicantes de estilos coreanos, etc. Cuando se hace apropiadamente tal fertilización cruzada, es bueno para el crecimiento de las formas modernas, pero es por lo general desastroso, sin embargo, cuando los principiantes con un conocimiento solo superficial de las técnicas intentan mezclar y emparejar métodos diferentes para crear su propio e innovador estilo. Algo que lo hacen instantáneamente y rompe con el clásico, y que por lo general termina sobre la cubierta de alguna revista de artes marciales, y que luego se desvanecerá cuando la siguiente moda excite a la lectora audiencia. Es un poco más complejo cuando esto deviene de la innovación dentro de una forma de ryu que es un koryu o un sistema marcial clásico y muy antiguo. Recuérdese que un ryu es el flujo desde una fuente. Si innovas demasiado, se corta el vínculo del ryu con sus orígenes. También puedes cambiar tanto el estilo que sea irreconocible como un estilo particular. Lamentablemente hoy esto se observa muy a menudo. Nuestros innovadores actuales, que denigran los estilos clásicos y mantienen la parafernalia de las artes marciales asiáticas, incluyendo el cinturón negro, traje de entrenamiento y sobre todo la redundancia de títulos de sonido oriental, algo marcadamente hipócrita si se mira bien.
Un río clásico no es un río clásico si la innovación lo hace totalmente irreconocible. Aquellos con un enfoque más práctico pueden argumentar que el mantenimiento de las formas clásicas es irrelevante en estos días y época. Esto generalmente significa que están enseñando una combinación útil para la calle, de técnicas sin vínculo alguno, tal vez usando accesorios modernos como cadenas de bicicleta, cuchillos de lucha, palos, etc. No solo es falta de gusto en mi propia y estilística opinión, sino que tales extraños pensamientos fuera de la lógica atacan la verdadera razón por la que el río ha sobrevivido en el tiempo. Por el hecho de haber sido teorizado y extraído de situaciones prácticas contemporáneas, no envejece. El río clásico es atemporal, no puntual. El río apenas cambia, fluye, ya no desde el presente, sino desde el pasado hasta el presente, y en el futuro, sin importar lo que pueda deparar este. Esto, en una época en que la efímera fama se mide en minutos, sino en segundos, es un pensamiento alentador. El río fluye, pero algo prevalece del pasado que nos conduce a través del presente hacia el futuro. Si entramos y bebemos de sus aguas claras. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Nos escuchamos en breve. Gambate kudasai por siempre. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias Valve Sensei, gracias Navarro Sensei. No te olvides de que si quieres escuchar todos los episodios los puedes hacer en www.sekishinkarate.com. Hasta la próxima.